Hoy día vamos a leer el capítulo 3, del versículo 5 al versículo 15. La semana pasada hablaba de cómo Pablo les decía: ustedes son gente, ¿qué les decía? Carnal. ¿Por qué? Porque si tú dices que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, ¿acaso eso no es que sean gente carnal? Pablo, que estaba tratando de resolver en la iglesia un problema de... ¿Cómo estaba la iglesia de Corintio? Mal. Estaba mal. Problema de división, ¿sí? Acuérdense. Estos primeros capítulos Pablo aborda solamente el problema de división. No era el único problema que tenía la iglesia de Corintio, ¿no? Pero desde el principio comienza: ustedes dicen yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Pablo dice: ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Apolo murió por ustedes? Y Pablo también dice que hay tres tipos de personas. ¿Cuáles eran esos tres tipos de personas? ¿Qué tipos de personas hay según Pablo? Porque yo fui, o sea, así. Yo pensé que iba a decir: juegas conmigo. Sí, ajá. Ya, tres tipos de personas: creyentes y no creyentes. Ahí van dos. Pero dentro de los creyentes hay dos tipos de personas: creyentes espirituales y los creyentes carnales, ¿sí? Y hablábamos, ¿qué clase de creyentes somos, no? ¿Realmente somos creyentes que vivimos en el Espíritu, que ponemos en práctica lo que está escrito en la Biblia? ¿O somos creyentes que nos dejamos llevar por nuestras emociones, que obedecemos solo lo que nos da la gana y lo que no nos da la gana lo desechamos? Somos creyentes que no nos esforzamos por ser mejores. Somos creyentes que no queremos renunciar a nuestro tiempo, a nuestro dinero, a nuestros talentos, a todo lo que aparentemente poseemos para ponerlo a los pies de Cristo. Estamos alimentando más nuestro espíritu de lo que alimentamos nuestra carne. Y bueno, voy a leer del versículo 5 al versículo 15, Primera de Corintios capítulo 3. Es un pasaje muy bonito este. A mí me gusta mucho. Dice: después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de las cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. Y el día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿No? Aquí que el versículo 5 comienza diciendo, bueno, después de todo, ¿no? Es como que en conclusión. O poniendo como en base lo que dijo antes, él dice: entonces, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Son solo servidores. Y la palabra servidor en este pasaje es una palabra que se llama diácono. Entonces, la palabra diácono era literalmente alguien que atendía la mesa, un empleado. Entonces,
Un diácono, la palabra diácono era para referirse al sirviente de la casa, al que ponía la mesa, al que lavaba los platos, al que servía la comida, al que hacía una obra que no era muy reconocida, muy digna, muy respetada. Entonces un servidor era un esclavo de alguien. Y Pablo utiliza esa palabra para referirse a lo que era Pablo y lo que era Apolos, ¿no? Pareciera que había una bronca entre los dos, ¿no? Siempre es Pablo, Apolos, Pablo, Apolos, Pablo, Apolos, ¿no? Yo ya les mencioné de que los corintios había un sector que prefería a Apolos porque Apolos predicaba mejor, era más elocuente, pero Pablo no, Pablo era más aburrido. Entonces había ese favoritismo. Algunos preferían a Pablo porque Pablo había fundado la iglesia, Apolos no. Pero bueno, Pablo que dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Son solo servidores, son solo diáconos, por medio de los cuales ustedes han creído según lo que cada uno le concedió el Señor. Y a mí me hace pensar mucho esa palabra diácono, porque muchas veces nosotros no servimos con la actitud de un diácono, no entregamos a Dios con la actitud de alguien que está en sujeción a, en subordinación a, o en, ¿cuál sería la palabra de alguien que ejerce una autoridad absoluta? ¿Quién me dice? ¿Tiene en mente la palabra? ¿No? Pareciera que no estamos sirviendo a un señor, sino que estamos apoyando una organización, o que estamos haciendo un favor a una comunidad de personas, o a la iglesia, o a mí, o al que canta, o a X personas, ¿no? Entonces, a mí eso me confronta, esa palabra de que Pablo diga, nosotros somos diáconos. Porque cuando tú eres un servidor, no tienes otra alternativa que obedecer, no tienes otra alternativa que someterte a lo que te diga tu Señor, ¿no? Y la actitud, nosotros no podemos, un diácono no podía reclamarle algo a su amo, tenía que hacer las cosas con mucho cuidado, porque si su amo no le agradaba el servicio de ese diácono, ese amo podía azotar a ese servidor. Entonces realmente era una persona que trabajaba con mucho miedo, y más que miedo, reverencia, ¿no? Y otra característica de un servidor es que el servidor le gusta agradar a su amo, agradar a su Señor, alegrarle el corazón a su amo. ¿Cómo somos nosotros cuando vivimos nuestra vida cristiana? Cuando decidimos poner nuestra vida bajo el señorío de Cristo. Realmente la gente puede decir, se nota que esa persona ha puesto su vida bajo el señorío de Cristo. Realmente estamos transmitiendo y demostrando que nuestra vida gira en torno a las enseñanzas del Señor. Yo hoy día, o ayer, o en estos días, encontré a alguien que dijo, a veces los cristianos son seguidores que no siguen. Y eso es una contradicción, ¿verdad? A veces nosotros somos seguidores del Señor, pero en la práctica no estamos siguiendo lo que Él nos enseñó. No estamos entregando nuestras vidas en sacrificio por otros. No estamos siendo humildes. No tenemos una actitud de servicio, ¿no? A veces estamos esperando que nos den las gracias. Y a veces creemos que le estamos haciendo un favor a la iglesia, o que le estamos haciendo un favor al hermano cuando lo animamos, o que le estamos haciendo un favor a alguien cuando consolamos a alguien, o que estamos haciendo un favor cuando venimos acá a tocar, a cantar, o a hacer cualquier actividad dentro de la organización de la iglesia. La verdad, en la Biblia nosotros encontramos en varios lugares que habla de esa actitud de servicio, ¿no? Y yo creo que uno de los versículos más famosos y que a mí me gusta mucho es ese versículo que dice:
si hacemos lo que debemos, ¿se acuerdan? Siervos inútiles somos. Y la verdad es que nosotros estamos haciendo solamente lo que debemos. Y a veces ni siquiera hacemos lo que debemos. Pablo estaba siendo muy duro con la iglesia. Estaba confrontando los problemas de la iglesia de Corinto. Y yo creo que esta carta está en la Biblia porque Dios quiere que nosotros seamos confrontados con esos mismos problemas. A veces hacemos las cosas sin temor a no agradar a nuestro Señor, sin temor a no agradar a nuestro amo, que es Dios. A veces tomamos las cosas muy a la ligera y eso se refleja en nuestra puntualidad, se refleja en el corazón con el que venimos a hacer las cosas. A veces ya se volvió rutina, se volvió un hábito, se volvió una costumbre y ya no venimos con ese corazón sensible a lo que sucede en este lugar. A veces nuestro corazón no es sensible a lo que es estar en un culto, a lo que es juntarnos para cantar al Creador del mundo y para escuchar la palabra del que nos creó y para hablar en oración con el Creador del mundo, para rendir culto. A veces venimos pensando en voy a cantar canciones y no estamos cantando canciones, estamos cantando canciones al Rey de Reyes. A veces venimos pensando en que me van a escuchar a mí o van a escuchar a la persona que está parada aquí adelante. Pero en realidad lo que estamos haciendo aquí es escuchar lo que está escrito en su palabra. No mi opinión ni la opinión de X persona. Probablemente muchas veces también escuchan mi opinión. Pero aquí yo no estoy parado con la finalidad de contarles mi opinión. Ese no es el centro de lo que pasa aquí, sino es lo que está escrito. Y no le tomamos esa reverencia, esa concentración que amerita lo que está sucediendo aquí, que es reunirte a cantar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, a hablar con Dios y a animar a tus hermanos. Eso es algo que debe tomarse con un corazón muy sensible, con un corazón muy sensible, y vivir como lo que somos, servidores. Somos servidores, no somos apoyo, no somos colaboradores. Yo tengo conflicto también cuando en las iglesias usan la palabra voluntarios. No sé si han visto. Yo sé que se entiende, o sea, se entiende la idea, ¿no? Porque en una iglesia más instituida, ¿no? Hay gente que no es voluntaria, hay gente que vive de su trabajo en la iglesia, todo bien con eso, es absolutamente bíblico y todo eso. Y hay gente que está ofrendando eso, su tiempo y todo eso, ¿no? Pero el voluntariado, yo creo que transmite, me da una sensación de opción, me da una sensación de alternativa. Reunión de voluntarios, o sea, de un sector de la iglesia. Yo entiendo la idea de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo como que no me cierra mucho porque me da esa sensación de es una opción ser o no ser. Pero el cristianismo no nos deja opción. El ser servidor no es una alternativa. El tener una actitud de servicio y crecer en ese corazón de servidumbre no es una opción. Pablo, que fue el líder de la iglesia del primer siglo, entendió que esa no era una opción. Y él mismo, a sí mismo, se refiere como un diácono, como alguien súper inferior a todos los que estaban ahí, ¿no? Luego Pablo continúa diciendo: yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Y aquí hay algo también importante, de que a veces sentimos que la obra es nuestra. A veces sentimos que el trabajo es nuestro. Sentimos que son nuestras canciones, que es nuestra manera de tocar,
que es nuestro tiempo, que es lo que nosotros estamos dando o algo así. Pero, ¿qué dice Pablo? Que tú puedes sembrar, tú puedes regar, pero al final el resultado solamente depende de Dios. Y él continúa diciendo, así que ni el que siembra ni el que riega son algo. Y nosotros estamos aquí sembrando, regando, estamos aquí invirtiendo nuestro tiempo en Dios, pero la verdad es que no somos nada, sino solamente Dios, que es el que da el crecimiento. A veces también nos angustiamos cuando las cosas no salen como quisiéramos, o cuando la gente es inconstante, o cuando quisiéramos más compromiso, cosas así, pero no lo vemos. Y eso a veces aflige a nuestros corazones también, y el desánimo nos contagia. No sé si les ha pasado de que una persona no toma con seriedad esto, y de pronto inconscientemente, esta típica frase: la gente llega tarde, entonces, ¿por qué voy a ir temprano si todos llegan tarde? ¿No? Y a veces eso es inconsciente, ¿no? Y decimos, ¿para qué voy a ir a tal hora si nadie llega a esa hora? Yo les pregunto, si nos ponemos sinceros, ¿eso sería correcto? O sea, ¿qué está pasando ahí? Está pasando que el que no cumple está influenciándote. Y eso es importante porque a veces pensamos nosotros que nuestras decisiones no afectan el colectivo. Pero en realidad sí. A veces decimos, si yo no estoy, no pasa nada. O si yo no hago esto, no pasa nada. Pero en realidad, yo les digo algo. Nosotros estamos caminando hacia allá. Si uno camina hacia allá, ese uno está caminando hacia allá y está haciendo fuerza para que el grupo vaya allá. No sé si me dejo entender. Nosotros somos interdependientes. Entonces, cuando nosotros tomamos algo que no es serio, tomamos algo sin seriedad, lo que estamos haciendo es decirle a la gente, esto no es serio, no lo hagas serio. Cuando nosotros no estamos teniendo el corazón de servicio, lo que estamos haciendo es contagiando a que nuestro entorno no tenga el corazón de servicio. Cuando nosotros respondemos mal, estamos acostumbrando a que el entorno hable mal. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, estamos haciendo que el entorno se deje llevar por sus emociones. Tenemos que ser muy conscientes de eso, de que realmente estamos influenciando sin palabras al del costado. Dice, así que ni el que siembra ni el que riega, si son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Primero dijo servidores, ¿sí? Y la palabra servidores se refiere hacia las personas y hacia Dios se refiere colaboradores. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios, ¿no? Y aquí le está hablando de cómo la persona que ha entregado su vida a Dios debe ver a Dios, debe ver su posición ante Dios y debe ver su posición hacia las personas a las que sirve. Las personas a las que servimos tenemos que entender que es esa tierra que nosotros estamos cultivando, que nosotros estamos regando, ¿no? Me gusta que usa esa analogía del campo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque nada de lo que utiliza el campesino viene de él. Por ejemplo, las semillas son suyas. Él un día agarró y de su mano cayeron semillas. No, ¿verdad? Él tuvo que conseguir las semillas. Luego, la tierra. ¿La tierra es suya? ¿Él creó la tierra? No, la tierra es un elemento que ya estaba, que no le pertenece.
Y él tiene que trabajar la tierra y todo eso, ¿no? Obviamente tiene que tener herramientas para tratar la tierra y todo eso. ¿El agua es algo suyo? No, él tiene que traer agua, almacenar agua y utilizar el agua para regar y que esas semillas que no son suyas den fruto. ¿Sí? Y es esa misma sensación la que tenemos que tener nosotros cuando servimos. Entender de que todos los elementos que utilizamos para ser servidores de Dios no son nuestros. Nuestras habilidades no son nuestras. Las semillas que tenemos no son nuestras. La forma y el tiempo que invertimos en regar, en cultivar, no es nuestro. ¿Todo de quién es? De Dios. Nosotros solo estamos siendo sus colaboradores. Nada más. La obra no es nuestra. No es nuestra iglesia, no es nuestra comunidad, no son nuestras ovejas. Es de Dios. A veces yo he escuchado este debate de: tú como pastor, las ovejas, ¿puedes decir que son tuyas o debes referirte a esas ovejas solo como ovejas de Dios? ¿Y cuál sería la forma correcta de referirnos, ¿no? Y algunos decían de que cuando nosotros tomamos a las ovejas como algo que Dios nos dio para cuidar, lo hacemos con más celo. Pero a lo que responden es que no necesariamente debería ser así, sino que cuando nosotros entendemos de que las ovejas no son nuestras, sino son de Dios, deberíamos hacerlo con más celo aún. ¿Por qué? Pasa que, por ejemplo, este teclado es mío. Si le pasa algo, pucha, me voy a sentir mal, pero es mío. Pero este teléfono es de Raúl. Si ahorita lo rompo, pucha, voy a tener que pagarlo, ¿no? Y él se va a molestar conmigo. O sea, pasan cosas, ¿no? Entonces yo probablemente voy a ser cuidadoso con algo que no es mío, o debería ser, hay gente que no, ¿no? Pero cuando algo no es tuyo debería ser más cuidadoso, ¿verdad? O al menos es lo que Dios nos orienta. Las ovejas no son nuestras, la tierra no es nuestra, la semilla no es nuestra, nosotros solamente somos servidores y colaboradores, nada más. Entonces, si algo pasa con eso, vamos a rendir cuentas sobre eso. Si algo pasa con nuestros talentos que Dios nos dio y no los desarrollamos para el servicio, no los entregamos para el servicio, Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de nuestro dinero. Y aprovechando que estamos aquí los que tal vez estamos más comprometidos, los ingresos de nuestra iglesia son vergonzosos. Y ustedes saben que yo no hablo mucho de ese tema, porque considero que es algo delicado, porque lo he dicho muchas veces, hay mucha gente que se aprovecha de eso y todo eso, y hay motivo tal vez para hacer un poquito, para que ese sea un tema delicado. Pero al mismo tiempo, cuando uno profundiza en Dios, no hay iglesia en el planeta que no enseñe de que el sustento de la iglesia, de la obra de Dios, recae en los cristianos. La evangelización, los proyectos de ayuda, los proyectos de evangelismo, el difundir la iglesia, todo recae dentro de los cristianos. Esa no es una opción, no es algo que nosotros tengamos alternativa, ¿no? Y eso, cuando nosotros nos analicemos en cuestión de nuestras finanzas, pensemos en qué cosas Dios nos diría de cómo estamos administrando nuestro dinero en cuanto a la obra de Dios. Dios nos diría que estamos entendiendo realmente que cada sol que tenemos no es nuestro, sino es de Dios. O estamos trabajando ese dinero como si fuera nuestro y haciendo lo que nos da la gana ya. A veces esta es una de las cosas más difíciles de soltar, ¿no? A veces soltamos nuestro tiempo porque es el tiempo que nos sobra. A veces soltamos nuestras habilidades porque las habilidades no nos cuestan dinero darlas.
pero cuando llegamos al dinero, que es una de las cosas que más nos cuesta conseguir, ahí sí como que es un terreno delicado. Pero es algo en lo que no podemos huir. Tal vez ese es la muestra mayor del compromiso cristiano. Yo creo que no debería ser así, pero si lo ponemos en la práctica, el cristiano en cuestión de compromiso da más tiempo, da más talento que dinero. Y eso no es holístico, no es integral, no es congruente, ¿no? Dios nos va a pedir cuentas de eso. La iglesia no. La iglesia te va a enseñar, te va a orientar, te va a hablar, te va a decir aquí dice esto, pero al final lo que importa es lo que Dios te va a decir. Cuando te pregunte, ¿extendiste mi reino con tu tiempo, con tus talentos y con tu dinero? Y ahí cada uno va a rendir cuentas reales de lo que hizo. Pensemos mucho en eso. Vamos a rendir cuentas a nuestro amo, a nuestro Señor. Pensemos eso, pensemos mucho eso, ¿no? Somos diáconos, somos solo servidores, somos sirvientes. Ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Versículo 10: según la gracia que Dios me ha dado, y yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata y piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente, y el día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego, ¿no? Entonces aquí está diciendo que nosotros estamos edificando. Y estamos edificando nuestras propias vidas, y estamos edificando las vidas desde el costado. Y habla de que en algún momento se va a ver lo que estamos edificando. Va a pasar fuego, dice, ¿no? Y el fuego en la Biblia nosotros lo entendemos como las pruebas que tenemos en la vida, como cosas que muestran de qué estamos hechos, como situaciones difíciles que muestran nuestro grado de compromiso, que muestran nuestro grado de carácter, nuestro grado de madurez en Dios, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo estamos edificando. A veces Cristo es nuestro fundamento, pero sobre ese fundamento ponemos un poco de lo que nosotros queremos. Y no sé si han visto personas que dicen cosas como: yo sigo a Dios, creo en Dios, Él es mi Salvador, Él murió por mí, pero yo vivo un cristianismo a mi manera. ¿Han escuchado eso? Un montón, ¿verdad? Y ahora es como que eso se ha difundido mucho, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿qué tan lejana está esa realidad de ustedes? ¿Será que ustedes también un poco tienen el fundamento de Cristo, pero sobre ese fundamento han sobreedificado un poco de ustedes? Y que cuando pasemos una prueba, eso se va a notar. Cuando hayan situaciones de crisis personal, familiar, en la iglesia, en el trabajo o en lo que sea, se va a notar cómo está nuestro carácter. Se va a notar si realmente amamos en esos momentos de crisis. Se va a notar si realmente nuestro compromiso es firme. Porque a veces cuando hay crisis damos menos. Cuando hay crisis de pareja, familiar, de esposos, de hermanos, de primos, lo primero que hacemos es distanciarnos. Damos menos.
una persona resuelta cuando tiene crisis nada más. En la iglesia, cuando vemos que algo, no salió como esperábamos y nos decepcionó X persona, lo primero que hacemos a veces es desistir de esa persona. Pero es ahí donde se muestra nuestro carácter de amar al hermano que nos hirió, al hermano que tal vez nos falló y todo eso. Yo creo que la vida cristiana se basa en el perdón. La vida en comunidad se basa en el perdón. La vida de pareja, la vida de amigos. Yo creo que una amistad sólida es una amistad que continúa a pesar de las peleas que hayan en el camino. Una relación de esposo sólida es una relación que persevera a pesar de los problemas del camino, ¿no? Eso es algo que tenemos que entender. Estamos sobreedificando. ¿Qué estamos sobreedificando? ¿Estamos teniendo como fundamento firme Cristo? ¿O estamos teniendo un poquito de Cristo, un poquito del pensamiento secular, un poquito de nosotros, y ese es el edificio que tenemos en nuestro corazón? Realmente Dios quiere nuestra entrega total, ¿no? Dios quiere que entendamos eso, ¿no? Entonces, nosotros somos servidores, somos colaboradores, somos el campo de cultivo de Dios. ¿Y nuestro fundamento cuál es? Cristo. No nos olvidemos de eso, ¿no? ¿Pasaremos la prueba? Yo me preguntaba mucho eso cuando decía de que nuestro edificio va a ser probado. ¿Nos quemaremos? ¿O realmente mostraremos que nuestra convicción es sólida? Hay un pasaje que yo también quería leerlo, que habla un poquito de... Yo lo tengo de título como lo que cuesta seguir a Cristo, que está en Lucas 14, del versículo 25 al versículo 35. Lucas 14, del versículo 25 al 35. Lo que cuesta seguir a Cristo. Dice: como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes que quiere levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se da cuenta de que no puede terminarla. Y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10.000 soldados al que viene a atacarlo con 20.000? Si no puede hacer frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía esté lejos y le propone condiciones de paz. Así también, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿con qué puede recuperar su sabor? No sirve ni para la tierra, ni para el montón de abono. Hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, el que le caiga el guante. Entonces, a mí me llama la atención este pasaje que comienza así: como grandes multitudes lo seguían, Jesús les dijo. Yo creo que Jesús dijo: pucha, aquí hay un montón de gente, vamos a ver quiénes de verdad quieren estar aquí. Fue así como un filtro, ¿no? Y dijo: la verdad, ya, están contentos, no han comido sus panes, sus peces, ¿no? Todo bacán. Mensaje positivo, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que no, todo chévere, ya, bonito, porque el discurso de Dios tiene un mensaje bonito, profundo, de amor, de esperanza, de restauración y todo eso, todo bien. Ya, pero ahora vamos a ver quiénes quieren ser los discípulos.
Y Jesús comienza a decirles, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a su papá, a su mamá, a sus hijos, a su esposa, a su dinero, hasta él mismo. Y yo me pregunto si después de que Jesús dijo eso, las multitudes aún lo seguían. Quedaron 12, ¿no? Quedaron 12. Y eso que cuando ¿Y eso? Jesús lo crucificaron, todos se fueron. Lo negaron. Todos se fueron. Y claro, y Pedro lo negó, ¿no? Y dice la Biblia que blasfemó, o sea, lo insultó. O sea, fue cuando tú eres seguidor de Jesús. No, yo no lo conozco, ¿quién será ese? Etcétera, etcétera, ¿no? Esa fue la actitud de Pedro, ¿no? Y Pedro lloró amargamente, ¿no? Entonces, realmente el mensaje de Corintios y el mensaje de Cristo es para sacudirnos un poco. ¿Cómo está nuestro compromiso? ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto a lo que estamos haciendo? ¿Nuestro corazón está entregado a esta obra o nuestro corazón está parcialmente o está a ver qué pasa? Si va todo bien, aquí estamos, si va todo mal, no estamos. ¿Cómo está nuestro corazón con la obra de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón al tiempo que invertimos en oración, a orar por tu vida espiritual, por tu familia, por tus amigos, por tu iglesia? ¿Cómo están los tiempos que nos sentamos a abrir la Biblia y escuchar a Dios? ¿Lo estamos haciendo realmente negándonos a nosotros mismos? Porque eso es negarse a ti mismo, ¿no? Yo me acuerdo una canción que a mí me conmovió mucho, que se llama Discípulos, que habla de la escena del milagro de la multiplicación de los panes y peces, ¿no? Que habían 5.000 hombres, o sea, probablemente habían unas 15.000 personas, porque cada hombre tenía su mujer y tenían sus hijos. Entonces imaginémonos que era familia de papá, mamá y hijo. Entonces si habían 5.000 hombres, deberían haber unas 15.000 personas mínimo, ¿no? 15.000 personas. Ahora sí, no, probablemente también están los servidores, ya pongámosles 20.000 personas. Es muy probable que esa haya sido la cifra mínima de la gente que estaba ahí con Jesús. Vienen los discípulos, que eran los que escuchaban las quejas del pueblo, a decirle a Jesús: Jesús, la gente tiene hambre, mándalos a que vayan a comer, ¿no? Primera cosa, el discípulo escucha las quejas del pueblo, ¿no? Y se las aguanta y tiene que hacer algo al respecto, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Como la multitud que da las quejas? ¿O como los discípulos que escuchaban las quejas y iban donde Jesús a poner las quejas sobre Jesús para que Jesús tome las cartas en el asunto? A veces somos como la multitud. Jesús luego dice: ¿cómo los voy a mandar a comer si no la van a hacer? No, de parte han venido por mí, tienen que seguir acá a escuchar y todo esto, ¿no? Entonces Jesús le dice: ¿por qué no la han de comer ustedes? Yo me pongo a pensar en eso, y los discípulos dirán: este está loco, ¿cómo le vamos a dar de comer? Estamos en el desierto, ¿no? Imagínate que Jesús te dice: oye, dale de comer a esta gente, porque es algo absurdo, ¿sí o no? Porque Jesús sabía que era imposible. Jesús sabía que ellos no iban a encontrar nada y lo que tenían no les iba a alcanzar. Entonces tu reacción es como: ¿por qué Jesús te pide algo que no estás en las condiciones de hacerlo? Y ahí nosotros vemos también que a veces Jesús nos va a pedir cosas que nuestra reacción va a ser que no vamos a poder hacerlas. Y eso nos debe de asustar un poquito, ¿no? Entonces Jesús a los discípulos les pedía cosas que provocaban a los discípulos miedo, incertidumbre o preocupación, porque no iban a poder hacerlas. Entonces, pero Jesús les resolvió el tema y les dijo así, ¿no? Les dijo: pero aliméntenlo ustedes. ¿Qué tienes ahí? Esa pregunta, ¿no? Jesús siempre nos va a preguntar: ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Y Jesús qué ofreció?
le dieron ¿cuántos panes? ¿Cuántos pesos? 5 panes y 3 pescados, algo así. No me acuerdo la cantidad, ¿se acuerdan? ¿Cómo estás? Oye, estás flaco, loco. Estás flaco. Sí, qué miedo. ¿Estás enfermo? No. Ya bueno. 5 panes y 2 pescados creo que era, ¿no? Bueno, aliméntenlo ustedes, pero solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Ya. Jesús ora y aparece la famosa multiplicación de los panes y peces. Ahora, distribúyanlo pues. Imagínate lo que es que 12 personas se distribuyan para repartir los alimentos a unas 20,000 personas. Era una chamba probablemente tediosa, ¿no? Probablemente muy tediosa. La multitud que dijo tengo hambre, pero los discípulos que hicieron fueron y repartieron la comida. ¿Para qué? Para que la multitud disfrute del milagro, ¿cierto? Ya comieron y sobró comida. Madre, ¿por qué no se comieron todo? Habrán pensado los discípulos, ¿no? Y Jesús, ¿qué les dice? Vayan y recojan todo lo que sobró. Madre, entonces los 12 discípulos, ¿qué tenían que hacer? Ir lugar por lugar. Sobró algo, dame lo que sobró, y llevar su canastita como Caperucita, recogiendo lo que había sobrado de 20,000 personas mínimo, ¿no? Y ahí está esa diferencia entre ser de la multitud que seguía a Jesús o ser un discípulo de Jesús. ¿Qué prefieren ustedes? Esta canción decía, no quiero ser de la multitud que disfruta del milagro, decía esa canción. Decía, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, conversar con el maestro hasta el alba, decía esa canción. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Qué preferimos? ¿Ser de esa multitud que dice creer en Jesús o ser esos discípulos que están dispuestos a recoger los pedazos? ¿O ser esos discípulos que están dispuestos a repartir el milagro que hace Jesús, que hizo Jesús, ¿no? Y tener esa oportunidad de sentarte a conversar con el maestro, ¿no? Y sentarte a la mesa con él. Esa es la reflexión de Corintios, ¿no? Es un sacudir a una iglesia cómoda, a una iglesia que le llegaba todo, que ya se habían acostumbrado a una monotonía, cosas así, ¿no? Y era realmente un sacudón a ¿qué estás edificando? Jesús es el fundamento, pero ¿qué le estás poniendo encima? Jesús es tu fundamento, pero estás poniendo un poco del pensamiento secular, un poco de tus deseos personales o algo así, o estás edificando realmente sobre Cristo y poniendo encima el edificio de la palabra de Dios, el edificio de los principios bíblicos y eso, ¿no? A veces nuestro edificio está mezclado de cosas y cuando pasemos por problemas, por el fuego, nuestro edificio va a quedar al descubierto. Si hemos puesto paja, la paja se va a quemar y se va a notar. Pero si hemos edificado en las piedras preciosas de Dios que resisten cualquier calor, se va a notar que nuestras edificaciones están fuertes, ¿no? Entonces realmente seamos discípulos. No seamos de los que disfrutan el milagro, sino seamos de esos 12 que recogen los desperdicios y lo que sobró. Entendamos que solamente somos servidores de Dios, de que todo lo que tenemos es regalo de Dios. Cuando nos despertamos y sale el sol es un regalo de Dios. Cuando nos vamos a trabajar es un regalo de Dios. Cuando tenemos dificultades que nos hacen fuertes, que nos hacen crecer, que nos confrontan, eso también es un regalo de Dios. Hay una canción de Adictos que a mí me gusta una parte de la letra que dice: las muchas pruebas y las malas experiencias son para que tú veas que puedes vencerlas.
A mí me parece muy bonito esa afirmación. Y realmente nosotros hasta ahora podemos ver que los problemas han sido instrumentos de Dios para mostrarnos el amor de Dios, la gracia de Dios y cómo Dios nos ayuda a superarlos. Nosotros ya podemos ver en nuestras vidas cómo Dios ha ido restaurando, cambiando y cómo estamos aún en ese proceso. Y de hecho hay muchas cosas más por trabajar en cada uno de nosotros. Pero nosotros ya podemos ver que Dios nos ha ayudado en momentos difíciles, en momentos duros, y nos mantiene hasta aquí y nos da nuevas oportunidades y todo eso. Nuestros errores nos demuestran la gracia de Dios, nos demuestran el amor de Dios y la misericordia de Dios. La sal es buena, versículo 34, pero si se vuelve insípida, ¿con qué se puede recuperar su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono, hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga, como dije, el que le caiga el guante. Cuidémonos con no ser esa sal que perdió su sabor, porque la sal que pierde su sabor no sirve para nada. ¿Y qué dijo Jesús? La sal que pierde su sabor no sirve para nada, y lo único que hay que hacer es desecharlo. Entonces, ¿cómo estamos edificando? Edifiquemos realmente en amor, edifiquemos en oración, edifiquemos en estudio de la Biblia, edifiquemos en compañerismo. En el caminar cristiano, las demandas van aumentando. Entendamos eso. La semana pasada Pablo dijo: yo les tuve que dar leche espiritual porque no estaban preparados por el alimento sólido. Y eso nos muestra de que el caminar cristiano es un proceso. Algunos somos bebés espirituales, algunos ya estamos un poco más comprometidos y un poco más grandes en el camino, ¿no? Los discípulos, el llamado comenzó así: ven y sígueme. Y comenzaron, y al principio lo escuchaban, al principio no sabían, eran medios torpes. Murió Jesús, resucitó Jesús, vino el Espíritu Santo y comenzaron a expandir el Evangelio por todos lados, ¿no? Y los golpeaban y los azotaban, y seguían predicando contentos, ¿no? ¿Y cómo terminaron los discípulos? Muertos. Entonces, la vida cristiana es un proceso de renuncias. Mientras más vamos avanzando, nuestro sentido de entrega debe crecer. Entonces, nosotros en el transcurso de nuestra vida cristiana vamos a tener momentos de quiebre, donde vamos a ser confrontados, y es: o crecemos o nos quedamos siendo parte de la multitud. Y yo creo que nosotros, como iglesia, estamos viéndonos forzados a crecer. O crecemos o nos volvemos como parte de la multitud. Y no estoy hablando necesariamente de crecimiento numérico, porque eso depende de Dios, sino a crecer nosotros como individuos en Dios. Este año debemos animar más que el año pasado a los demás. Este año debemos ayudar al necesitado más de lo que hemos hecho en los años anteriores. Este año debemos consolar a los que sufren más de lo que hemos hecho antes. Que realmente nuestra entrega sea mayor. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta mañana, esta tarde, noche, que estamos aquí reunidos. Estamos aquí los que tú quisiste que estén, Señor, para reflexionar en tu palabra, para ser confrontados en lo que es ser un discípulo tuyo, en lo que es ser un sirviente tuyo, en lo que es rendirnos a tu señorío. Gracias por estas verdades que nos confrontan, pero al mismo tiempo traen paz a nuestras almas, Señor.
Traen paz porque entendemos de que para esto fuimos creados y que solamente en cumplir nuestro propósito en esta vida encontramos realmente calma a nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos en este camino difícil de morir a nosotros mismos y ayúdanos a amar a tal punto de poder entregar nuestra vida por nuestros amigos, Señor. Queremos vivir como tú viviste aquí, siendo una persona que amó, que restauró, que dio buenas noticias, que animó, que hizo una transformación en su entorno, Señor. Queremos realmente alumbrar con ese evangelio bueno, de amor, de paz, de misericordia, de perdón, de restauración, de gracia. Y queremos realmente no ser de esa multitud que disfruta los panes y los peces, sino queremos ser esos discípulos que recogen los pedazos, Señor, que van y reparten el milagro al pueblo, Señor. No queremos ser los que se sientan a esperar que le llegue una bandeja con panes y peces, sino queremos ser los que caminan contigo, los que se quedan conversando contigo, los que no duermen por estar contigo, los que les faltan fuerzas, pero aún así están contigo, los que tienen miedo y a veces hasta te negaron, pero en el final de sus días terminan muriendo por tu causa, Señor. Queremos ser así. Queremos que realmente nuestra vida trascienda en este mundo y que no seamos personas que simplemente pasaron y ya, sino queremos, como dice tu palabra, ser personas de las cuales tú no te avergüenzas de que te llamemos Dios. Queremos ser esas personas que, como dice tu palabra, el mundo no es digno. Ayúdanos a alumbrar con tu luz, Señor. Ayúdanos a consolar al que sufre, a dar ánimo al desanimado, a transmitir esperanza, a transmitir dignidad, a transmitir esa identidad que tenemos en ti, Señor. Gracias por este tiempo en el cual tú has sido muy claro con nosotros en cuanto a las demandas que tiene un discípulo tuyo, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.